Cuando entré al salón de fiesta, las luces, la música y las conversaciones se detuvieron como si alguien hubiera pausado el mundo. Han sentido docenas de ojos clavándose en mí, pero mi hija, en cuanto me vio, sus pasos vacilaron, su rostro perdió todo el color. Y un segundo después, cayó al suelo desmayada. ¿Por qué? Porque aquel vestido, ese mismo que ella llamó jopao, para gente pobre, guardaba una verdad que yo nunca quise revelar, una verdad capaz de derrumbarla en un solo instante. Mi nombre es María Valdés. Tengo 49 años y lo que estoy a punto de contar no es un simple recuerdo, es la herida más profunda de mi vida, una herida que me rompió por dentro, pero que terminó enseñándome quién era realmente. Todo comenzó el día en que mi hija, Elena, me llamó para invitarme a la fiesta de cumpleaños de una de sus amigas. Era una invitación, pero también una advertencia. Siempre repetía las mismas palabras, con ese tono que parecía un cuchillo lento. Mamá, por favor, vístase bien, nada de ropa barata, nada que parezca de gente pobre. Cada vez que escuchaba eso, algo dentro de mí se encogía, desde cuando mi propia hija se avergonzaba de mí, pero yo sonreía, como hacen las madres, porque una madre aprende a tragarse las lágrimas antes de que caigan aquel día, antes de la fiesta. Abrí un cajón que llevaba años sin tocar. Allí estaba un vestido que guardaba desde hace más de una década. Era sencillo, elegant, no era caro, pero tenía un valor que ninguna tienda podía vender. Ese vestido fue un regalo de mi difunto esposo. Javier Anel solía decirme, no importa cuánto cueste, lo importante es cómo te hace sentir. Tomé ese vestido entre mis manos y sentí su recuerdo abrazarme. Mis ojos se humedecieron, pero respiré profundo. Yo no era rica, pero ese día quería sentirme viva, otra vez, frente al espejo. Ajusté el vestido con cuidado, a mis manos temblaban, pero mi corazón estaba firme. Me dije en voz baja, hoy nadie va a ver a la mujer cansada que he sido estos años. Hoy voy a entrar con la cabeza en alto. Cuando llegué a la fiesta, el ambiente estaba lleno de luces cálidas y risas superficiales. Pero apenas crucé la puerta, las conversaciones murmuradas comenzaron a apagarse. Sentí como algunas de las amigas de mi hija me miraban de arriba, abajo en sus ojos, juzgaban, susurraban. Apreté el bolso con fuerza, mis pasos se volvieron más lentos, y entonces la vi a mi hija Elena. Estaba de espaldas al principio, riendo con sus amigas, pero cuando una de ellas señaló en mi dirección, se giró en su sonrisa, desapareció de golpe en sus ojos, se abrieron completamente, como si hubiera visto un fantasma. El color de su rostro se drenó en cuestión de segundos, dio un paso hacia atrás. Luego otro, yo avancé un poco, confundida, con una pequeña sonrisa temblorosa que intentaba sostener. Elena, cariño, llegué, pero antes de que mis palabras terminaran de salir, Elena soltó su copa, el cristal chocó contra el piso con un sonido seco, y ella cayó desplomada frente a todos. Un grito se escuchó en la sala. La música se cortó, la gente corrió hacia ella. Yo me quedé paralizada a mis pies. No respondían a mis manos, temblaban a mi corazón, latía como si quisiera salir del pecho. Una madre nunca está preparada para ver a su hija caer así, Pero lo que dolía aún más era la pregunta que me taladraba la mente. ¿Qué fue exactamente lo que vio Elena al verme? ¿Fue el vestido o fue algo más? Mi respiración se volvió pesada. Sentí que todos me miraban, como si yo tuviera la culpa, y entonces una mujer se acercó a mí y dijo algo que jamás olvidaré: señora, creo que su hija acaba de descubrir la verdad. Clever. Esa palabra se quedó rebotando en mi cabeza como un eco oscuro. ¿Qué verdad? ¿Cuál de todas? La pobreza que ocultábamos, el pasado que guardé en silencio, el origen de el vestido, o algo aún peor, algo que ni mi hija sabía. Mi mundo se derrumbaba mientras veía a Elena inconsciente en el suelo, rodeada de sus amigas, que me miraban con una mezcla de lástima y juicio.
algo dentro de mí se rompió, y supe que esa noche, no solo mi hija había desmayado, también mi silencio, de años, estaba a punto de morir. La ambulancia tardó apenas unos minutos en llegar, pero para mí fueron horas. Mientras los paramédicos se inclinaban sobre mi hija, yo sentía como si el mundo entero se alejara, como si mis oídos solo escucharan un zumbido lejano. Quería correr hacia ella, agarrarle la mano, decirle que todo estaba bien, pero mis piernas seguían paralizadas. No podía moverme, no podía ni pensar, solo podía ver su cuerpo inmóvil en el suelo. Y ese vestido que llevaba puesto, ese vestido que ella había despreciado con tanto desprecio horas antes, cuando por fin los paramédicos la subieron a la camilla. Una de sus amigas se acercó a mí: señora, creo que debería venir a sentir. Sin decir palabra, mi garganta era un nudo, mientras caminaba hacia la salida. Noté algo que antes no había visto. Muchas personas no solo me miraban con miedo, como si mi presencia allí hubiera provocado la caída de mi propia hija. Al subir a la ambulancia, una de las paramédicas me hizo una pregunta que me dejó helada. Su hija sabía la historia del vestido. Me quedé en blanco. ¿En qué historia? Murmur. Confundida, ella me miró como si hubiera dicho algo terrible. Entonces, lo que pasó tiene sentido. Pero no explicó nada más. Simplemente siguió trabajando, mientras yo me aferraba a la barandilla metálica, sintiendo como un sudor frío me recorría la espalda en el hospital. Mientras Elena estaba en observación, un doctor salió y me dijo: físicamente está bien. Fue un desmayo por shock emocional. Algo la impactó demasiado rápido. Shock emocional, como si yo no lo hubiese notado. Cuando pasé a verla, Elena seguía inconsciente, en su rostro pálido, su respiración suave. Parecía una niña otra vez. Me acerqué lentamente, sintiendo que mi alma se rompía. Mi amor, estoy aquí. Le acaricié la frente. Su piel estaba fría, pero no tanto como el miedo que tenía dentro del pecho. Me senté a su lado y cerré los ojos. Y de pronto, las palabras de la paramédica volvieron a mi mente. Su hija sabía la historia del vestido. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué sabía ella que yo no? ¿O que sabía todo el mundo menos mi hija? Pasaron casi 2 horas hasta que Elena finalmente abrió los ojos. Sus pestañas temblaron y su mirada se posó en mí. Pero no era una mirada normal. Había miedo. Había algo más oscuro que nunca había visto en ella. Mamá, susurró, ¿por qué llevabas ese vestido? Mi corazón se detuvo. Porque quería verme bien, hija. Porcuela me interrumpió con una voz que temblaba. Ese vestido era de ella. Me quedé completamente inmóvil. ¿De quién hablas? Elena apretó los dientes, con lágrimas formándose en los ojos. De ella, mamá, de la mujer con la que papá te engañaba. La sangre se me heló. Sentí como si el mundo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Elena se incorporó un poco, respirando rápido, como si reviviera algo que la atormentaba. Ese vestido. Yo lo vi cuando tenía 12 años. Lo vi escondido en el armario de papá. Él me juró que no dijera nada. Él me dijo que si tú lo encontrabas, la familia se rompería. Un silencio brutal cayó entre nosotras, el tipo de silencio que duele más que cualquier grito. Yo no podía moverme. Yo no podía respirar. En ese vestido, aquel que yo creí que Javier me había regalado, ¿era realmente para otra mujer? Sentí un vacío en mi estómago, un vértigo profundo, un golpe invisible, directo al pecho. En Elena, cariño, yo no sabía nada, te juro que no sabía nada. Ella volvió la cara hacia un lado, evitando mis ojos. ¿De verdad, mamá? ¿O simplemente nunca quisiste verlo? Sus palabras eran cuchillos, no por maldad, sino porque venían del dolor más crudo. Yo sentí como mis manos temblaban. Vestido estaba guardado en mi cajón. ¿Cómo habría llegado allí si no era mío? Ella cerró los ojos. Porque papá lo escondió ahí el día antes de morir. Yo lo vi. Pensó que así nadie descubriría nada. Mi respiración se detuvo. Javier, mi Javier, el hombre al que amé, había pasado sus últimos momentos borrando rastros
¿De una traición? Me llevé la mano al pecho. Sentía como si mi corazón estuviera siendo apretado por un puño gigante en hija. Yo nunca imaginé algo así. Elena me miró con lágrimas cayendo por sus mejillas a mamá. Te lo dije, ese vestido era ropa de gente pobre, porque la mujer con la que papá te engañaba era humilde a muy human. Mis ojos se abrieron lentamente en una sensación de náusea subió desde mi estómago. Como lo sabes, Elena bajó la mirada a Anne, porque la conocí, el mundo se me quebró. Anne, sentí un zumbido en los oídos. La habitación daba vueltas. Anne, tuve que agarrarme al borde de la cama para no caer a mi voz. Salió apenas como un susurro. Anne, ¿conociste a la amante de tu padre? Elena asintió lentamente en sí en mi mamá. Ella también tenía una hija. A mi cuerpo entero se estremeció. ¿Aunque estás diciendo? Elena me miró directo a los ojos y dijo la frase que destruyó la vida que yo conocía a mamá. Ella me dijo que papá tenía otra familia. La habitación quedó en silencio, el tipo de silencio que solo existe cuando una verdad demasiado grande acaba de explotar. Yo sentí que mis piernas ya no me sostenían. La traición, la humillación, el dolor, todo se acumuló como una avalancha encima de mí. El vestido, el desmayo, la fiesta, todo tenía sentido. Ahora, Nem. Pero Elena aún no había terminado. A mamá. Esa no es la peor parte. Yo la miré con los ojos llenos de lágrimas. Ay, algo peor. Ella tragó saliva, respiró hondo y finalmente dijo, creo que esa mujer quiere encontrarte. Elena seguía a mi lado, su mano temblando, mientras yo sostenía la mía con fuerza. No podía creer lo que acababa de confesar. Otra familia, otra vida escondida y un vestido que era la llave de toda esta verdad. Mamá, ella quiere conocerte, repitió Elena, con la voz apenas audible. A mi corazón dio un vuelco en cada latido, parecía retumbar en mis oídos. ¿Quién? ¿Quién? Pregunté con cautela a la mujer. La amante de papá y su hija. Mi amiga. Todo en mí se tensó. Un torbellino de emociones me envolvía: miedo, rabia, dolor, pero también una curiosidad intensa, como si mi vida estuviera a punto de girar hacia un nuevo rumbo. ¿Por qué ahora? Susurré después de tantos años. Elena bajó la mirada, tragando saliva. Porque ella sabe que eres la madre de alguien que podría hacer que todo sea justo. No entendía del todo, pero sentí que había una urgencia detrás de sus palabras, algo que no podía ignorar. Elena respiró hondo y continuó: mamá, debemos hablar con ella. No sabemos qué nos espera, pero no podemos quedarnos calladas. Su determinación me contagió. Poco a poco, el miedo comenzó a mezclarse con un fuego interior. No podía seguir siendo la mujer que simplemente miraba la vida pasar. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Al día siguiente, Elena y yo planeamos cómo encontrar a esa mujer. Elena tenía información suficiente para localizarla, un nombre, un barrio, incluso una pista sobre la hija. Mientras preparábamos todo, mi mente regresaba al pasado. Recordaba cada momento con Javier, cada risa, cada secreto y cada silencio que había dejado cicatrices invisibles. Me preguntaba, ¿cómo podría existir tanta vida escondida, tanto dolor guardado, y yo sin sospechar nada? La búsqueda no fue fácil. La ciudad parecía enorme y desconocida, pero cada paso me hacía sentir más viva, más fuerte, más decidida a descubrir la verdad. Finalmente, llegamos a un edificio antiguo en un barrio modesto. Elena respiró hondo, y yo sentí que mi corazón estaba a punto de estallar. ¿Estás lista? Me preguntó. Sentí. No, había vuelta atrás. Golpeamos la puerta. Una mujer abrió. Era más joven de lo que imaginé, pero en sus ojos había una mezcla de tristeza y esperanza. Cuando nos vio, se quedó inmóvil. María Valdés dijo, con un hilo de voz: estado esperando este momento. Durante años en mi respiración se cortó en cada palabra. Parecía pesar toneladas. Sabes,
¿Por qué estoy aquí? Pregunté con voz firme, pero temblorosa. Ella asintió lentamente. El silencio se volvió denso, casi insoportable. An Javier empezó siempre. Pensé que lo que él hizo no tenía fin, que su vida podía destruirnos a todos. Pero, necesito que escuches la verdad, Anne. Me preparé para cada palabra. Anne sabía que después de esto, nada volvería a ser igual en sí. Hey, y si ese vestido, cada palabra me golpeaba como un martillo invisible, pero había algo más. No era solo un recuerdo doloroso, sino también una llave hacia la sanación, Anne María. Quiero que sepas que nunca fue nuestra intención hacerte daño. Solo sobrevivimos. Sus palabras resonaron en mí. Sentí lágrimas correr por mis mejillas, mezcladas con alivio y dolor. En Elena me apretó la mano. Anne. Yo sentí su fuerza, su amor, su coraje por primera vez. No me sentí sola. Pasamos horas hablando. Anne, cada detalle, cada secreto, cada historia de esos años perdidos. Anne, comprendí que no había odio real, solo vidas entrelazadas por decisiones equivocadas y miedo. Aun cuando finalmente salimos de esa habitación, el aire fresco golpeó mi rostro. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Elena me miró, con lágrimas en los ojos y una sonrisa temblorosa. Mamá, todo esto nos hizo más fuertes. Yo asentí, sintiendo una mezcla de tristeza, amor y esperanza. Por primera vez en años, sentí que podía respirar completamente. En sí. Hija, en todo esto nos enseñó quiénes somos realmente. En los días siguientes, nuestra familia comenzó a sanar. No fue fácil. En cada conversación traía recuerdos dolorosos y emociones que creíamos enterradas. Pero había algo diferente. La verdad nos había dado libertad. Elena y yo aprendimos que el amor verdadero no siempre es perfecto. A veces duele. A veces traiciona. Pero siempre nos enseña. Aprendí que cada lágrima tenía un propósito, cada error un aprendizaje, y cada desmayo, cada vestido, cada secreto, era solo una pieza del gran rompecabezas de la vida. Hoy, mientras miro a Elena reír, tan fuerte, tan viva, sé que todo lo que pasó tenía que suceder. En el dolor, la traición, los secretos, todo nos condujo aquí, a este momento de comprensión y fortaleza. Nunca imaginé que un simple vestido podría desatar una verdad tan profunda, tan compleja, pero ahora lo sé. Las apariencias engañan y el corazón de una madre, aunque roto, siempre encuentra la manera de sanar.